Me detuve porque empecé la grabación, que siempre me olvido. Bueno, buenos días de nuevo entonces. Les decía que tratemos de mantener los micrófonos cerrados, experiencia que ustedes ya conocen, hábitos que nos prenden rápido. Y les comentaba que tenemos varias pantallas en simultáneo, por supuesto, porque somos muchos, lo cual es otra alegría. Son 9:05 pasadas, así que estamos bastante bien, diría yo, dentro de lo que el horario natural podría indicar. No olviden que nuestro horario formal es 9:10. Nosotros hemos repactado esto de las 9 por el modo formato Zoom, así que nos damos esa chance. Bueno, gente, estoy contento de volver a verlos. Les había dejado una tarea para hoy. Mientras recorro las pantallas, saludos para todos, pero menciono algunos al pasar, son casi 90 en el día de hoy. Estamos ahí por arriba, creo que es el número mayor que hemos tenido, así que saludo solo a algunos, después iré mencionando a los que veo. En mi pantalla, en la pantalla 1, que es donde yo me encuentro, la veo a Josefina Talamonti, Francesco Ceteroni, Saro Taño. Menciono a los que veo en vivo, no menciono ni los oscuros ni las estáticas. Bueno, Morena Bolleras, Rocío Gurrea, Maricel, Melina Churrarín, Malena Franza, Ana Graciano. Ustedes los veo en vivo, acompañándome. Gina Giglione, Sofía Novacio, Belén de Suto, pasó otra pantalla. María Luz Tortonesi, Federico Cuarata, Andrea Villanúa, Gianluca Talotti, Eleonora Dalemura, César Marconcini. A ver, a los que veo en pantalla, algunos están tan quietos que yo no sé si están jugando a la estatua. Martín Mateo, Florencia Poggio. Bueno, los que veo son demasiados. Laila Quiñones, Joaquín Musandri, Milagros Peralta, Candela Calvo, Ginette Carriere, que está tomándose un cafete o algo por el estilo, Victoria del Frade, Agustina Burde, Ezequiel Marcelo, que está viendo el teclado o algo ahí con desesperación, y está viendo un texto escrito. Bueno, y siguen los nombres, después Lucía Yunta, sigo viendo acá, que no es Lucía Yunta, sí está, por ahí veo que sí. Victoria, Delfina, Magalí González, Iván Olivet, Cecilia Falcón, bueno, etcétera, etcétera, y a los adscriptos que andan por ahí, que los vi, bueno, a Rocío, a Agustín, que he visto, llegué a ver a Julieta, no a ver, a leer, no sé si está el resto. Bueno, gente, vamos directamente a nuestra mañana, siguen las pantallas por acá, pero bueno, me disculpan si alguno encendió la cámara a posteriori y ya pasó la primera ronda de menciones, Estoy yo acá, me miro, necesito verme también a pesar de todo. Bueno, gente, les pedí una tarea simple, académica, compartir la lectura del capítulo 2 de la teoría general, ese que de modo muy grandilocuente y ambicioso se titula Adquisición, Transmisión, Extinción y Oponibilidad de los derechos reales. Este capítulo, por supuesto, que está constituido por varias normas, como habrán visto ustedes, los que han cumplido, y además por una diversidad de temas, pero ciertamente todos ellos tienen un par de ejes que lo vertebran. Por un lado, la adquisición de los derechos reales. Vean a lo que nos vamos a referir hoy, centralmente a esto, para tratar de cerrar la teoría general. Significa pensar cómo nace un derecho real en cabeza de un sujeto activo. No hablamos de creación, porque usted ya aprendimos juntos hace mucho tiempo, que quien crea es la ley. Yo ya sé cuáles son los derechos que existen en el sistema jurídico argentino. No es ese el problema de hoy. Ese ya es una tarea superada. La cuestión de hoy es ver cómo esos derechos reales que ya existen en el sistema jurídico argentino, que claramente forman parte de nuestro ordenamiento, bueno, pues bien, cómo pueden nacer y por tanto convertir a una persona, humana o jurídica generalmente, salvo en dos casos, cuestión que también mencioné, dos derechos reales que solo toleran a las personas humanas, pero no importa eso ahora, digo, cómo un derecho real nace efectivamente, es decir, sale de la promesa formal de la enumeración de la ley para convertirse en una realidad. Y en ese sentido, el artículo 1892, largo artículo, complejo artículo, nutrido artículo, pero bienvenido artículo que sintetiza finalmente en una norma estas cuestiones, nos obliga a pensar de la siguiente manera. Yo para ello estoy aquí, voy a hacer una síntesis teórica. Y luego vamos a la lectura del artículo y lo desmenuzamos, que va a merecer un buen rato eso. Pero lo primero que les voy a decir es que si ustedes han leído bien este capítulo,
tal vez no lo hayan pensado así, como los voy a ayudar a pensarlo ahora, pero a mí me parece que lo primero que hay que ver es que los derechos reales pueden nacer por actos entre vivos o mortis causa, es decir, por causa de muerte. Esta es una primera aproximación, mínima, menor, pero básica. Los derechos reales pueden nacer por actos entre vivos o por causa de muerte, ¿verdad? Por lo que llamamos mortis causa. Y ahí cambia radicalmente el fenómeno legal. Porque si estuviésemos frente a los derechos reales que nacen mortis causa, ejemplo muy simple, murió papá, yo que soy su hijo y heredero, me convierto en dueño de la casa que hasta ese momento era de él. Bueno, ahí nació en mi cabeza el derecho real de dominio. ¿Cuál fue la causa? La muerte de mi padre. Es decir que claramente el derecho real puede nacer por causa de muerte, y esto lo dice concretamente, si ustedes me siguen un poquito ahí, código en mano, la última frase, que es un párrafo pero pequeño, del artículo 1892. ¿Lo ven al 1892? ¿Lo tienen ahí? La última frase que dice, a la adquisición, por supuesto estamos hablando de derechos reales, a la adquisición por causa de muerte se le aplican las disposiciones del libro quinto. Quiere decir que cuando nosotros tengamos que resolver cuestiones propias referidas al nacimiento de un derecho real por causa de muerte, no es este libro cuarto el que da las respuestas. Es el libro quinto del Código Civil, que es el libro de las sucesiones, mortis causas, de las herencias. Y ahí hay que ir. Por eso no es nuestro tema del día. No es nuestro tema del día porque discrimina ahora el Código y dice bien, dice, de los derechos reales que nacen por causa de muerte, en cuanto a las maneras de nacer, a quién le corresponde, cuándo, con qué alcances, etcétera, se ocupa la ley, claro, pero la ley sucesoria, esa que se concentra en el libro quinto del Código Civil y Comercial. Luego de que yo tengo claro este panorama, derechos reales que pueden nacer por actos entre vivos, no di un ejemplo, pero usted lo está pensando. Yo le regalo esta virome. Bueno, donación, acto gratuito, entre vivos, la convierto a usted en dueña de esta virome. De nuevo, derecho real de dominio. Compra-venta, un contrato, claramente un acto entre vivos, derivado, bilateral. O los derechos reales pueden nacer mortis causa. Si nacen mortis causa, habrá que bucear en el terreno de los derechos de las sucesiones, es decir, del derecho hereditario. Luego, ay, Dios. Hay que tratar de llegar a horario, gente, y si no, tratar de conectarse a partir de las 9 menos 10. Son 9 y cuarto y sigo admitiendo gente. Entonces digo, claro, si estuviésemos en un aula, ustedes saben que esto sería así, ¿no? Hay que cumplir el horario. Los que conocen ya lo saben. Si estuviésemos en un aula física sería lo mismo, lo que digo. Más, habría un peaje teórico que pagar en el ingreso. Bueno, volvemos al tema. Entonces los derechos reales podrán nacer mortis causa o por actos entre vivos. Luego de ello, decirles que, por otro lado, los derechos reales pueden nacer por actos o vías originarias, que también las denominamos unilaterales. Todo esto sale del 1892 y del capítulo que les pedí leer. No está dicho así, porque el código no es un manual, no tiene por qué ser, pero se deduce esto. Entonces digo, por un lado, si alguien quiere ser generoso por el WhatsApp que tenemos, hay una alumna, Yelén Donola, que ya intenté unirla 8 veces. Evidentemente tiene problemas con su sistema, porque quedan uniendo permanente, el resto se sigue sumando y ella no puede. Que alguien le avise que está con esa problemática, porque yo la estoy intentando unir desde, o alguno de ustedes en el chat, por favor. En el chat, por supuesto, del WhatsApp, no, acá ya no está claro, no logra unirse. Bueno, vuelvo al tema y digo, para evitar más interrupciones. Entonces, los derechos reales pueden nacer por vía originaria o también llamada unilateral. Esto significa que cuántas voluntades hay en juego. Y si estamos frente a una vía unilateral, una sola. Una persona. Y su voluntad puesta en acción. Vía originaria. Sencillo. Yo cuento siempre lo mismo, lo tendría que registrar.
ando caminando por la playa, veo una conchilla marina, me agacho y la tomo. Solo yo, no me lo entregó el mar en términos jurídicos. Mi voluntad puesta en acción, me agacho y la tomo. Cosa que no le pertenece a nadie, me apropio de ella, me hago dueño. Nace en mí el derecho real de dominio sobre esa conchilla marina, mañana en tono artesano me hago un colgante. Claramente queda determinado un modo originario de adquirir el dominio. Por supuesto que ustedes imaginarán otros más complejos, no la usucapión. Tomo un terreno, ocupo una casa, pasa el tiempo, nadie se opone, pido que se me considere dueño después de 20 años. Modo originario, nadie me concedió el derecho, lo gané. Y por otro lado, los derechos reales pueden nacer por vías o modos bilaterales o también llamados derivados. Originarios entonces por un lado, derivados o bilaterales por el otro. ¿Y esto qué les indica a ustedes? Que allí cuántas voluntades hay en juego, y al menos dos. Una que será la voluntad del que transfiere, del que transmite, y otra coincidente con esta que será la voluntad del que adquiere, ¿no? Es decir, piensen en la compraventa, ejemplo típico de acto derivado y bilateral. Uno, el comprador que quiere enajenar, que quiere transmitir, el otro, el vendedor que quiere enajenar y transmitir, el otro, el comprador que quiere hacerse de la cosa. En el medio habrá una negociación, habrá el pago de un precio, si es compraventa, pero en definitiva estamos frente a un acto bilateral o también llamado derivado. ¿Comprenden por qué derivado? Porque el derecho real deriva de otro hacia mí. En cambio, en el originario, el derecho real nace en origen en mí. De modo que, efectivamente, con este cuarteto, si yo estuviese en una pizarra de un aula física, les haría un cuadro y diría: los derechos reales pueden nacer entonces por actos entre vivos o mortis causa, y por vía originaria o por vía derivada, es decir, por vía unilateral o por vía bilateral. Con este menú mínimo, vamos al camping. Vamos ahora a desarrollar el tema del 1892. ¿Qué se necesita? Por supuesto que hay un párrafo del Código Civil y Comercial que nos dice algo interesante, ¿no? También, lo que pasa es que ya le mete un condimento técnico. El penúltimo párrafo, hace un ratito leímos el último, el penúltimo párrafo dice: para que el título y el modo sean suficientes, ya lo vamos a explicar, pero título y modo son los requisitos legales, es decir, aquello que hay que cumplir para que el derecho real nazca. Dice, para que esto sea posible, bueno, los otorgantes, es decir, los involucrados, tienen que ser capaces y estar legitimados. Tema que ustedes, por supuesto, conocen desde hace mucho tiempo, ¿no? Capacidad. Es decir, a quien la ley le reconoce aptitud para y voluntad jurídica relevante. Y agregamos legitimación, es decir, que pueda hacerlo, que se le reconozca el derecho a hacer. Pero insisto y digo, si nosotros nos enfrentamos al 1892 ahora, cosa que vamos a hacer juntos, entonces nos preguntamos, ¿cuáles son los requisitos legales para que nazca un derecho real? Insisto, si se trata de un derecho mortis causa, no me lo puedo preguntar ni responder ahora, porque tengo que esperar hasta el Civil 6, materia con la que ustedes se graduarán. Es decir, tengo que ir al libro de la sucesión y allí me contarán quién podrá ser heredero, en qué orden, qué porcentaje hereda uno, qué pasa con los testamentos, si se pueden o no hacer. Es decir, es el mundo de las sucesiones el que me resuelve el derecho de propiedad mortis causa. Ahora, si hablamos de los derechos intervivos, o de aquellos que se adquieren entre partes, entre personas, por supuesto, existentes, dice el 1892, primer párrafo, acá me quedo, yo, y después le doy la palabra a alguno de ustedes. Título y modo suficientes. Pareciera que el título y el modo, dos conceptos técnicos a los que hoy les vamos a poner contenido, serían requisitos necesarios para que nazcan los derechos reales. Título y modo, en ambos casos suficientes. Vean ustedes el adjetivo, no es menor. No cualquier título, no cualquier modo. Adelanto nada más, para hablar de un título que es habitual para ustedes. Un boleto de compraventa no es título suficiente. Es título y sí, pero no es suficiente. No convierte al comprador por boleto en dueño, es decir, en titular de un derecho real. De manera que la ley dice, pareciera que exige para todos los casos título y modo suficiente. ¿Será así? Y si es así, ¿qué entiende la ley real
por título y que entiende la ley real por modo. Pero ustedes han visto algo porque han hecho la lectura de este artículo. ¿Y qué dice la primera parte? Claro. Dice, la adquisición derivada por actos entre vivos de derechos reales requiere que concurran, es decir, ambos, título y modo suficiente. Primera cuestión, para lo cual me valgo de lo que dijimos en los últimos 15 minutos. Según este párrafo, pareciera que para que nazcan todos los derechos reales se necesita título y modo suficientes. No. Dice para los derechos reales que nacen por actos entre vivos y por vía derivada. Me quedan afuera los mortis causa y me quedan afuera los vías originarias. Claro, ¿no? Entonces, el título suficiente y partícula copulativa, juntos, el título y el modo van a ser necesarios en derechos reales que nazcan por actos entre vivos y por vía derivada. Hasta acá estamos de acuerdo. En esos casos, me dice la ley, si usted no ha cumplido con el título suficiente, si usted no ha cumplido con el modo suficiente, entonces usted no será sujeto activo del derecho real. Será otra cosa, pero no será sujeto activo del derecho real. Estructura legal, no se olviden. Acá prima la ley. Y la ley me exige esto. Bueno, pues bien. ¿Y entonces qué entiendo por título? Me dice la ley. O me tiene que decir qué entiendo por título suficiente. Y le pido a cualquiera de ustedes que tenga ganas y código abierto. Veo que está leyendo Gina Giglioni, lo quiere leer al segundo párrafo de 1892. Avanti, compañera. 1892, segundo párrafo. ¿Qué se entiende por título? Se entiende por título suficiente el acto jurídico revestido de las formas establecidas por la ley que tiene por finalidad transmitir o constituir el derecho real. Gracias. Puede cerrar nomás. Fíjense ustedes. Acá me está dando un concepto de título. Lo primero que le voy a decir a todos, Joaquín, Laila, Julieta, etc., no confundan título con instrumento. Esto lo puede decir el hombre de a pie, la mujer de acá a la vuelta, pero no usted a partir de hoy. No confundir título con instrumento. Ojo, porque esta es una multivocidad muy común. Usted dice, dame el título, y usted piensa en la papeleta, digamos, piensa en el instrumento. No es eso el título. Quiero decir, el título no es la escritura pública, a ver si nos entendemos. Esto es lo que estoy diciendo. El párrafo dice, título, ¿qué es el título? Vean todos de nuevo. Es el acto jurídico, por supuesto, revertidos de las formas que establece la ley. Es decir, si yo voy a comprar un terreno, ¿cuál es el título suficiente? El acto jurídico. ¿Cuál es ahí el acto jurídico? La compraventa. Y la escritura es la forma legal que le tengo que dar a esa compraventa, porque así exige la ley en materia de transmisión de inmuebles. ¿Entienden? O sea que la escritura forma parte del título, pero no es el título suficiente. Bueno, el título es el acto jurídico. A ver, si yo le regalo a Milagros Peralta esta virome, ¿cuál es el título suficiente? El acto jurídico donación. ¿Entienden? La civil 1, acto jurídico. Ustedes tienen que entender que por algo hay una correlatividad, por algo hay un sistema secuencial de materias, no es casual ni común. Yo entiendo que en este tiempo extraordinario estén pidiendo excepciones, pero la consecuencialidad tiene que ver con que yo necesito saberes previos para comprender lo que viene. Entonces, usted sabe todo teoría del acto jurídico. Yo estoy convencido que lo sabe. Por eso sabe tipos de actos, elementos esenciales del acto, elementos accidentales del acto, y un largo etcétera, y podemos hablar. Por eso usted puede comprender fácil ahora que el código diga que el título suficiente para materia de derechos reales que nacen por actos entre vivos y por vía derivada, pues es el acto jurídico. Yo diría el acto jurídico adecuado. ¿Cuál es? Aquel que la ley indica como tal. Por supuesto, con todos sus elementos de fondo y con sus elementos de forma. Claro, en los elementos de forma está el instrumento cuando este es requerido. Escritura pública o el instrumento privado que sea, en fin, o la forma que se demanda. Pero el acto, entonces, es el título suficiente. Muy bien, Nadalini. Sí, hasta acá cumplimos con la primera parte, porque dice el primer párrafo, para los derechos reales que nazcan por actos entre vivos y por vía derivada, se necesita título y modo suficiente. Título, el acto jurídico adecuado. No los voy a agobiar ni ofender, pero está claro que para que haya acto jurídico usted sabe lo que tiene que haber.
voluntad, con todos sus elementos internos y no viciados, que el acto no esté viciado, ¿no es cierto?, por simulación, fraude, lesión, que la forma sea... No, todo lo que usted ya sabe de acto. Personas capaces. Y luego, ¿cuál es el modo suficiente? ¿A qué llama el derecho argentino en materia real? En materia de derechos reales entre vivos, por vía derivada, modo suficiente. Y quienes han leído el artículo ya lo saben. La tradición posesoria. Bueno, en términos generales, la tradición posesoria. No es el único modo, pero por regla es la tradición posesoria. Vamos a ver quién anda por aquí en la primera pantalla, o me voy a la pantalla 3, a ver quién lee. Bueno, elegimos a alguien que lea, que quiera leer, que esté, digamos, en acción. Milagros Peralta, ¿usted se anima? Tercer párrafo del artículo 1892. Va, rápidamente, ¿qué dice? La tradición posesoria es modo suficiente para transmitir o constituir derechos reales que se ejercen por la posesión. Punto. No es necesaria cuando la cosa... Punto, sí. Esa primera frase, gracias, cierre nomás micrófono. Fíjense usted, me dice que el modo suficiente es la tradición, guarda que hay un adjetivo allí de nuevo, no cualquier tradición. No me diga usted ahora lo que me diría mi hermana que trabaja en un comercio, es la entrega de la cosa, punto. Eso es vulgarizar el concepto, es una síntesis, apenas aceptable. Vamos a ver qué es la tradición. Sí, claro, no la puedo sintetizar en eso, es la entrega de la cosa, pero es mucho más que eso. Entonces, primero que me dice el tercer párrafo. La tradición posesoria, no cualquier tradición. Vamos a ver ahora. Tiene que ser posesoria. Es modo suficiente. Guarda. ¿Para el nacimiento de qué derechos reales? De los que se ejerzan por la posesión. Clase pasada, clasificación de los derechos reales. ¿Todos los derechos reales se ejercen por la posesión? No. Usted ya sabe que no. Usted sabe que la hipoteca no. Usted sabe que la servidumbre no. Entonces guarda. La tradición será modo suficiente en los derechos reales que nacen por actos entre vivos y por vía derivada que se ejerzan por la posesión. Vale decir que en otros derechos reales que nacen por actos entre vivos y por vía derivada, como la hipoteca o la servidumbre, tendremos que descubrir cuál es el modo suficiente, porque necesito modo suficiente. Eso es lo que me dice el primer párrafo del artículo. Pero en esos no hay tradición, por lo tanto la tradición no existe. Si no existe, no puede cumplir para esos derechos el rol de modo suficiente. Bien, ustedes saben que de los 14 derechos reales que enumera el Código Civil y Comercial, hay 12 que se ejercen por la posesión, y estos dos que yo mencionaba recién, hipoteca y servidumbre, no. Bueno, vamos al grueso, a la docena. Si el grueso de esos derechos reales que se ejercen por la posesión requieren, cuando nazcan por actos entre vivos y por vía derivada, del modo suficiente que la ley dice es la tradición, la pregunta inmediata es ¿qué es la tradición? Bueno, la tradición en realidad es un acto jurídico. Es un acto jurídico bilateral. Esto es la tradición. Es un acto jurídico bilateral. Y ahí sí, que consiste en ¿qué? Que consiste en que una persona voluntariamente traslada, entrega un objeto a otro que voluntariamente lo recibe. Esto es la tradición a secas. No posesoria todavía, ¿eh? Esto es la tradición a secas. Sí, la tradición a secas es el acto jurídico bilateral que consiste en que una persona, ¿no es cierto?, que si ustedes recuerdan la historia del derecho y la vieja traditio del derecho romano, es el acto jurídico bilateral en función del cual una persona, a la que en Roma llamábamos tradens, de allí la expresión traditio, una persona entrega voluntariamente a otra. Esta otra a su vez tiene que querer recibir, tiene que recibir voluntariamente, y a esa otra persona, ¿se acuerdan? Lo llamamos accipiens, porque es el que accede a la cosa. Pero dejando de lado el latín. Es decir que la tradición es esto. Pero yo acá necesito más que eso. Porque el tercer párrafo que comenzó a leer la compañera dice que el modo suficiente será la tradición posesoria. ¿Y qué condimento es el que incorporo ahí? Bueno, incorporo un elemento vinculado a la voluntad. Vale decir que es fácil.
La tradición posesoria es cuando el que entrega lo hace con voluntad de transmitir un derecho real, y el que recibe, recibe con la voluntad de recibir un derecho real. ¿Entienden la diferencia? Miren, yo se los voy a hacer gráfico. Ustedes me ven a mí en pantalla completa, ¿verdad? Bueno, ¿me ven, Saro, en pantalla completa? Sí. Entonces les hago un ejemplo simple. Yo tengo una lupa, acá miren qué lupa fabulosa, antigua y toda mierda. Si yo hago entrega de esta lupa a Saro, usted tire la mano ahí en la pantalla, y haga de cuenta que la recibe. Yo se la entrego. Listo. Ella la tomó. Ahí hay tradición. Hay tradición. Porque hay alguien que voluntariamente entrega y hay otro que voluntariamente la recibe. ¿Hay tradición posesoria? No lo sé. Porque de nuevo, ya lo vamos al ejemplo. Yo le digo a ella, le presto la lupa y ella la toma. Hay tradición. ¿Pero hay transmisión de un derecho real? No. Si yo le estoy prestando la lupa, se la estoy dando en comodato, un derecho personal estoy constituyendo. Ahora, si yo le digo, le regalo esta lupa, ¿le gusta? Sí, la quiero, gracias, dice ella. Hay voluntad mía de transmitir un derecho real, si se la regalo es el acto jurídico donación, título suficiente. Ella manifiesta querer recibirla y lo materializamos en este acto que es la tradición posesoria. Yo entrego la lupa, ella la toma y con esto se da por constituido el derecho de dominio. Bueno, piensen esto en todo lo que ustedes imaginen. Piensen en el condominio sobre un campo, el usufructo de una casa, lo que usted quiera. En la medida en que la causa, es decir, el título constitutivo y el modo suficiente se cumplan, entonces podré decir que hay derecho real. ¿Está claro? Esto es lo que dice la norma. La norma dice, bueno, voy a sintetizar. Si yo quiero saber cómo nacen los derechos reales, ¿qué me tengo que preguntar primero, Nadalini? Primero usted se tiene que preguntar si el acto ha nacido en ocasión o por la causa de la muerte de alguien o no. Si es lo primero, se va al libro de las sucesiones y usted conoce derecho sucesorio y lo resuelve allí. Si nace por voluntad y acción de la propia persona, puede ser que esté frente a una vía originaria o puede ser que esté frente a una vía derivada. Por vía originaria, ¿yo me puedo convertir en titular del derecho real que quiera? Claro que no. Claro que no. Si yo, por voluntad propia, atropello en la calle a Enzo Rodríguez, que ahí lo veo en una foto con un suéter, una campera muy linda, lo atropello, le arranco ese suéter y me lo llevo. Está claro que yo tomé por vía originaria, porque Rodríguez no me dio voluntariamente nada, por lo tanto no hay vía derivada, y salgo corriendo con el suéter. Incluso me lo pongo y me meto en un shopping. Hay un acto allí originario, pero no es suficiente para convertirme en titular del derecho de dominio sobre ese suéter porque es una vía ilícita que la ley no consiente. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes que no cualquier acto originario me convierte en titular del derecho real? Tiene que ser aquello que yo realice por las vías legales, es decir, por aquellas que el sistema considere adecuadas, habilitadas, suficientes. Ahora, si yo estoy por una vía, siempre entre vivos, derivada, entonces me dice el código, usted necesita, Nadalini, título y modo suficiente. Bueno, ¿cómo cumplo con el título? Llevando adelante el acto jurídico adecuado, cumpliendo con los elementos de fondo y con los elementos de forma de ese acto jurídico. ¿Solo con eso? No, un momento. Y además necesita cumplir con lo que nosotros denominamos en esta materia modo suficiente. ¿Y cómo cumplo con él? Bueno, si se trata de uno de los derechos reales que se ejercen por la posesión, es decir, si usted quiere adquirir un derecho real de los que se ejercen por la posesión, entonces usted cumple con el modo suficiente haciendo tradición del objeto. Ajá, claro, tradición posesoria, con todos los elementos que hemos dicho hasta hace un rato. Bien, sí. Ahora, si usted no va a estar frente a uno de los derechos reales que se ejercen por la posesión, entonces la respuesta será otra. Los dejo en stand-by. Volvemos a la tradición. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se entiende hasta acá este ABC? Florencia Pollo, ¿estamos bien? Sí. Clara Jarte, ¿estamos bien? ¿Se comprende? Bien. Federico 40, justo lo agarré con la bombilla. ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, a los que tengo ahora en pantalla. Digo,
Ustedes habrán recordado que yo a la compañera la corté en seco cuando estaba leyendo el tercer párrafo del artículo 1892, aquel que nos explica cuál es el modo suficiente tradición en la Argentina. Y la norma decía, y ahora sigo yo, para que ustedes lo puedan pensar conmigo, la tradición posesoria es modo suficiente para transmitir o constituir derechos reales que se ejercen por la posesión. Y luego dice, no es necesaria. ¿Qué no es necesaria? La tradición. Acá tenemos un problema, pareciera, que no es un problema, lo vamos a resolver juntos. No es necesaria, agrego yo, la tradición, en 3 supuestos. Ese largo párrafo que parece un trabalengua da vida a 3 supuestos. Dice, sin embargo, míreme, es como si estuviese diciendo esto la norma, yo le hago de manual. A pesar de que estamos frente a un derecho real que nace por vía derivada, a pesar de que estamos frente a un derecho real que nace por actos entrevivos, a pesar de que estamos frente a un derecho real que se ejerce por la posesión, y yo le he dicho que la tradición es el modo suficiente exigible, sin embargo, hay 3 supuestos en donde la tradición no es necesaria de ser materializada. Hay una trampa, aquí no es que no haya allí tradición, no necesita cumplirse con el rito de la entrega del objeto. Vamos a ver por qué. ¿Cuáles son esos 3 supuestos donde la norma dice no es necesaria? Y ahí después de la coma empiezan los primeros casos. Los supuestos donde no es necesaria la materialización de la tradición son, por un lado, la traditio brevi manu, que va a dar lugar a 2 casos. Traditio, ¿no? Tradición en latín. Brevi, como si fuera breve, brevi, manu, mano. 2 casos que englobamos bajo traditio brevi manu. Y el tercer supuesto, he dicho que son 3, es lo que ya los romanos llamaban constituto posesorio. Constituto posesorio. Allí tengo los 3 supuestos en donde no es necesaria la tradición como modo suficiente, a pesar de que estamos frente a derechos reales que por ley exigirían el cumplimiento de esa tradición. La traditio brevi manu da lugar a 2 supuestos, y empiezo a contar el primero. Vuelvo a la lectura. Dice el artículo, y yo parafraseo. Tercer párrafo. La tradición posesoria, bla, 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 no es necesaria cuando la cosa es tenida a nombre del propietario y éste, por un acto jurídico, pasa el dominio de ella al que la poseía a su nombre. Ustedes lo habrán leído, pero con un ejemplo que yo les voy a dar no se lo olvida más. Repito ahora la frase y lo hago con ejemplo. Vaya siguiéndome. Voy a tomar de ejemplo a el joven matero, creo que era él, ¿no? Federico Cuaranta. Dice así, el asunto. No es necesaria la tradición cuando la cosa es tenida a nombre del propietario. Ejemplo A, Federico 40 me alquila mi departamento. Es decir, él es mi inquilino. ¿Está claro? ¿Quién es el dueño del departamento? Usted, Nadalini. ¿Quién es titular del derecho real de dominio? Usted, Nadalini. Yo le doy en alquiler a Federico 40 ese departamento. Por lo que hoy dice la nueva ley de locaciones, ¿no es cierto? 3 años. Hace 8 meses, que Federico 40 está viviendo en ese departamento como locatario, como inquilino, y me paga regularmente. Y un día, él y su familia me dicen, miren, Nadalini, estamos conformes, a él le va bien en la carrera, queremos comprarle ese departamento. ¿Me escuchó bien? Queremos comprarle ese departamento. Bueno, ¿cómo no? Digo yo. Es una compraventa, ¿verdad? Es un acto jurídico. Piense usted conmigo, no hace falta que haga el micrófono. ¿Derivado u originario? Derivado. ¿Bilateral o unilateral? Si es una compra-venta. Bilateral. Y lo que él quiere al comprarme el departamento es adquirir el derecho de dominio. ¿Es un derecho que se ejerce por la posesión, sí o no? Sí. Por lo tanto, es necesario el modo suficiente. Sí. ¿Cuál es? La tradición. ¿Y por qué dice la norma que no es necesaria la tradición? Porque Federico 40 ya tiene la cosa que quiere. Ya la tiene en sus manos. No hace falta hacer tradición de un departamento que él ya ocupa. ¿Entienden, no? Porque si no, miren el absurdo. El absurdo me llevaría a que para cumplir con la tradición lo que debiera pasar es que Federico me dice le compro el departamento con sus padres. ¿Cómo no? Vacía el departamento. Se va a la vereda de enfrente con el somier, la palangana, el perro, el malbón,
Yo, que soy el dueño, retomo posesión del departamento, ingreso con todo lo mío, cómo te va, la luz, el celular, la copa. Me quedo 40 segundos, retomo posesión. Le vendo el departamento, firmamos la escritura, le entrego la llave, me voy con todo afuera, vuelve a entrar Federico con la cama, el malbón, el perro. Evidentemente sería ridículo. Se evita todo eso con este supuesto de traditio brevi manu, que ya nos enseñaron los romanos hace mucho tiempo, es un acto posible en el que se da por cumplida la tradición, aunque efectivamente tradición material no ha habido, como ven ustedes, pero no hace falta. Este es el primer supuesto de traditio brevi manu en el que se cumple perfectamente con esto. ¿Está claro el de Leonora Dalmura? Quedó perfecto. Martín Mateo, ¿está claro? Perfecto. Vamos al segundo supuesto de traditio brevi manu. Si yo sigo leyendo el artículo, dice, o cuando, a ver, vamos de nuevo, dice, no es necesaria la tradición cuando la cosa es tenida a nombre, bla, 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 de aquel que la poseía, coma, o cuando, es decir, tampoco es necesaria la posesión, cuando, perdón, la tradición, cuando el que la poseía a nombre del propietario, cuando el que la poseía a nombre del propietario, principia a poseerla a nombre de otro. Releo porque yo acá fallé en la lectura, dice, tampoco es necesaria entonces la tradición posesoria como modo suficiente cuando el que la poseía a nombre del propietario, quiere decir, pasa a poseerla a nombre de otro. Ejemplo, mira, muy fácil. Vamos a suponer lo siguiente, mismo ejemplo, a ver que lo vuelvo acá a buscar, Federico 40, acá lo tengo. Vamos al mismo ejemplo. Yo soy dueño de un departamentito en calle Italia y Urquiza, se lo alquilo a Federico 40, Federico 40 me paga el alquiler hace 8 meses, tenemos un contrato por 3 años. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Pero resulta que yo decido, por un negocio que estamos teniendo entre manos, venderle mi departamento a Belén de Suto. ¿Se lo puedo vender? ¿Cómo no? ¿Ella me lo puede comprar? ¿Cómo no? Pero con Federico adentro. Porque el contrato de locación está vigente. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Yo sigo siendo el dueño del departamento, sí o no? Claro, Nadalini. Entonces, si usted es el dueño, lo puede disponer. ¿Quién sí lo puede vender? ¿Cómo no? Vuelvo al ejemplo. Si lo vendo a Belén de Suto, ¿cuál es ahí el acto jurídico? Compra-venta. ¿Acto derivado u originario? Derivado. ¿Entre vivos? Sí. ¿Ella en qué se convertiría si me lo compra? En dueña. Por lo tanto, en sujeto activo del derecho real de dominio. ¿Se ejerce por la posesión? Sí. Por lo tanto, necesitaría modo suficiente. ¿Cuál es en este caso? La tradición. ¿Y por qué dice la ley que aquí no hace falta tradición? Porque miren ustedes cuál es la cosa. La ley me permite que yo le transmita el dominio, yo que era el dueño, a Belén, que es la que me lo compra, hacemos el contrato de compraventa, firmamos la escritura, yo le entrego las llaves del departamento y lo que sucede y decimos en el título es que ese departamento está ocupado por un inquilino que antes poseía a nombre mío, que era el dueño, y ahora pasa a poseer a nombre de Belén. Por lo tanto, a partir de que esto pase, ¿a quién le va a empezar a pagar los alquileres? ¿Me lo va a seguir pagando a mí o se nos va a tener que empezar a pagar a Belén? Obviamente a Belén. ¿Qué es lo que se evita allí? ¿Por qué no hay tradición? Entienden que la tradición hubiese sido necesaria entre quien les habla, yo y Belén, porque entre nosotros se está dando la transmisión de dominio. Acá 40 lo dejamos afuera, Federico. No es el mismo caso anterior. La tradición que hubiese sido necesaria es la de que yo le entregara el departamento a Belén para que ella se convirtiera en dueña. Y la norma dice que no es necesaria. Claro, porque imagínense el absurdo. El absurdo lleva a niveles exuberantes. ¿Qué sería necesario si no existiese este supuesto de traditio brevi manu? Sería necesario que Federico 40 vacíe el departamento, afuera con el malbón, el somier, la palangana, el perro. ¿Quién tiene que ingresar? Yo, a tomar posesión. Vuelvo yo, con todo lo mío, mi copa, mi lupa, mi celular. Me siento 40 segundos. Le vendo el departamento a Belén. ¿Qué tengo que hacer? Salir con todo. ¿Y quién tiene que entrar al departamento? Belén. Viene con su ropa, viene con su bolso, viene con su mochila, viene con su gato. Se queda 2 minutos, toma posesión, modo suficiente, de tradición, se convirtió en dueña. ¿Qué tiene que hacer ahora? Volver a salir con todo eso, porque ¿quién tiene que volver a entrar? Federico 40, que tiene todavía 2 años y medio de alquiler. ¿Entienden? Todo eso se evita gracias a la traditio brevi manu.
Excepción jurídica que me da por cumplida la tradición. Me la da por cumplida entre el vendedor y el comprador, en este caso Nadalini y De Soto, sin necesidad de que la entrega del objeto efectivamente ocurra. ¿Estamos de acuerdo, De Soto? Bien, estamos de acuerdo. Y el último supuesto en el que no hay tradición posesoria, no hay necesidad de que haya tradición, es el caso de la constituto posesorio, dije yo hace un rato, y con esto cumplimos con los tres. Y es la última frase de ese tercer párrafo. Si ustedes están todos parados en el bendito artículo 1892, vuelvo a parafrasearlo todo, dice la tradición es el modo suficiente para transmitir derechos reales que se ejercen por la posesión, no es necesaria cuando la cosa es tenida a nombre del propietario, bla, bla, o cuando el que la poseía a nombre del propietario pasa a poseerla a nombre de otro, punto. Ahora viene la constituto posesorio y dice, tampoco es necesaria que, la tradición, tampoco es necesaria, escúcheme bien, cuando el poseedor la transfiere a otro, reservándose la tenencia y constituyéndose en poseedor a nombre del adquirente. Bueno, de nuevo, vengo yo a salvarles de la mañana con un ejemplo, porque si no, ¿para qué estoy acá con ustedes? Es muy simple lo que dice esa norma, pero como ustedes van a ser abogados o abogadas, cuasi ya lo son, métodos de interpretación de la ley, introducción al derecho y todo lo demás. ¿Qué dice la norma? El ejemplo es simple. Me voy a otra pantalla y tomo a otro de ejemplo. Vamos a ver, supongamos acá, ¿a quién tomo? A ver, me voy a la última pantalla. La tomo a Alejandra Rayo de G. Vamos a suponer que yo le vendo mi casa a Alejandra Rayo. ¿De acuerdo? Voy a la venta porque es el acto jurídico más sencillo de entender para ustedes por ahora, que da lugar al derecho real madre, ¿no? Que es el dominio, que también es el más sencillito de entender. Bueno, Alejandra, yo le voy a vender mi casa acá en el centro de la ciudad de Rosario. Ella está de acuerdo, fijamos el precio, como no. ¿Qué hace falta? De nuevo, no me hagan repetir todo. Acto jurídico bilateral, derivado por actos entre vivos, que da lugar a un derecho que se ejerce por la posesión, por lo tanto hace falta título, muy bien, hacemos un contrato compra-venta, y lo elevamos a la forma escritura, cumplido, y hace falta el modo suficiente, que es la tradición. Y la norma dice que no hace falta, ¿por qué? El caso es este. Yo le vendo hoy, que es 31 de agosto, mi casa a Alejandra Rayo, pero le digo, hoy te firmo la escritura, hoy te convertís en dueña, pero no te hago entrega de la casa. Acordamos en el contrato que yo me voy a quedar hasta marzo viviendo en la casa, yo que era el anterior dueño, porque en marzo me prometieron los arquitectos y albañiles que me entregan mi casita en fundas. Entonces, yo que era el dueño de la casa hasta ese momento, titular del derecho real, ahora paso a tener la casa a nombre de la nueva dueña, que es Alejandra. Pero no le he hecho tradición de nada. ¿Comprende? En base a ese acuerdo que hemos hecho, donde yo me quedo teniendo la cosa a nombre del que la adquirió, por ejemplo, yo que la vendí me quedo teniendo la casa a nombre de Alejandra, por este acuerdo que he dicho. A mí se me ocurrió este ejemplo. Yo les digo, hasta marzo me quedo acá y hasta podemos fijar un alquiler. O Alejandra me dice, ¿cómo no? Puede que no, que haya sido parte del precio de la venta. Me dice, está bien, vos me la vas a entregar en marzo, entonces yo en vez de pagarte $40.000 te pago 37.000 porque en realidad vos te vas a quedar hasta marzo. O puede ser que ya hayamos fijado el precio y yo le diga, me quedo hasta marzo y de acá bueno, me dice, ya cómo no, ¿quién me va a pagar? Usted hay un alquiler, más o menos entre septiembre y marzo te pago un alquiler. No importa lo que hayamos pactado. El tema es que yo me quedo teniendo la cosa que ya no me pertenece, porque yo ya la transmití. ¿Comprenden? Yo ya la transmití y por lo tanto ya transmití el dominio. ¿Estamos de acuerdo hasta acá, Ezequiel Gil? ¿Estamos de acuerdo? Ginette Carrier, ¿estamos de acuerdo? Sí. Porque estos son los casos. Miren que ahora profundizo, ¿eh? Van de la mano conmigo, ustedes no van a... Ninguno se va ni siquiera a tropezar y van de la mano conmigo. Pero sepan que tienen que acompañarme al paso. Entonces digo, bueno, vamos a ver qué pasa acá. Hago una síntesis rápida de 1 minuto y medio. Estamos esta mañana indagando la última parte y probablemente la más densa de la teoría general. ¿Cómo se adquieren los derechos reales? En general, se adquieren de acuerdo a, primero, si nacen por causa de muerte o por actos entre vivos, si nacen por vía originaria o por vía derivada. Si nacen por vía derivada y por actos entre vivos, y se trata además de un derecho real que se ejerce por la posesión, necesito, entre título y modos suficientes, el acto jurídico adecuado y la tradición posesoria. Si se trata
de un derecho real que se adquiere por actos entre vivos y por vía derivada, yo también necesito título y modo suficientes, pero si ese derecho no se ejerce por la posesión, el modo suficiente no puede ser la tradición posesoria. Esta es un poco la síntesis de todo lo que hemos dicho aquí. Entonces vamos a charlar un poquito de estos derechos que me han quedado afuera, que son solo dos, los que no se ejercen por la posesión. Yo, perdonen que los interrumpa de nuevo, yo no sé si alguno ha tomado, le ha avisado a la compañera que sigue insistiendo en ser incorporada, cosa que yo la imagino, pobre, no puede ser sumada. Si alguien en el WhatsApp tuvo el buen tino de decirle, no se te puede incorporar, el profesor lo está intentando desde las 9 menos 5. Bueno, pero yo sigo insistiendo, ¿no? Entonces digo, vamos a los derechos reales, que naciendo por vía derivada y por actos entre vivos, no se ejercen por la posesión. ¿Cuáles son, de nuevo? Hipoteca y servidumbre. Vamos a ellos. ¿Y por qué vamos a ellos, Nadalini? Porque en ellos tengo el tema a resolver, que es cuál resulta el modo suficiente. Claramente, el modo suficiente no puede ser la tradición, porque no hay entrega del objeto, porque el derecho real no se ejerce por la posesión, por lo tanto el sujeto activo no tiene la cosa consigo, pero yo necesito modo suficiente igual, porque así lo pide la ley. Bueno, hay dos posibilidades, y ustedes lo saben, tal vez todavía no hayan podido conectarlo, pero cuando vimos clasificación de los derechos reales, hemos dado pautas para eso. Dice el mismo artículo 1892, cuarto y quinto párrafos, que son los únicos que nos quedan por leer. Cuarto y quinto párrafo. El cuarto párrafo dice, la inscripción registral es modo suficiente para transmitir o constituir derechos reales sobre cosas registrables. El quinto párrafo dice, el primer uso es modo suficiente en la servidumbre positiva. Por supuesto, parafraseo. Entonces, ¿qué me abre aquí el juego? El juego me dice, el modo suficiente, Nadalini, en los derechos reales que se ejercen por la posesión y que nacen por vía derivada y por acto entre vivo, es por regla la tradición. Bien, perfecto, ya lo hemos visto. Es por regla la tradición posesoria. Sí. Ahora, cuando estoy frente a derechos reales que no se ejercen por la posesión, y por tanto no hay tradición, el modo suficiente puede ser o la inscripción registral o el primer uso. Estos son los dos supuestos que pueden operar como modo suficiente en lugar de la tradición en esos derechos reales. ¿Cuándo el modo suficiente es el primer uso? En el supuesto de las servidumbres positivas. Si ustedes me han seguido, me tienen presente, me recuerdan y hacen buena memoria, tendrán el dato de que la servidumbre positiva, ¿se acuerdan ustedes? Es aquella donde el titular o sujeto activo hace algo sobre el inmueble vecino, por ejemplo, pasar. En esas servidumbres dijimos que las denominamos positivas porque implican poder hacer algo sobre el objeto, en este ejemplo, pasar. El modo suficiente, dice la ley, es el primer uso. ¿Y cuál es el primer uso en el ejemplo que estoy dando? La primera vez que el sujeto pase. Bueno, ahí da por cumplido el modo. Se dan cuenta que es una ficción jurídica. Es una ficción, porque la verdad, por supuesto que no hay posesión, por lo tanto no hay tradición, por lo tanto no hay una vinculación directa del sujeto con la cosa, pero hay un uso, en ese caso, un disfrute traducido en actos posesorios que hace que el modo suficiente sea el primer uso. ¿Qué me queda fuera? Me queda fuera la servidumbre negativa y la hipoteca. La servidumbre negativa, recuerden ustedes, aquella donde el titular de ese derecho real puede impedir que el propietario del inmueble haga algo. Es decir, ¿qué propietario? ¿De qué inmueble? Y aquel sobre el cual él ejerce su servidumbre. Es decir, no va a poder hacer algo él, pasar, ir a buscar agua. Va a poder impedir que el otro haga. ¿Se acuerda que decíamos levantar una pared, por ejemplo, para taparme la vista al río? Yo le puedo impedir que haga algo, servidumbre negativa. Bueno, digo, hasta acá
de los 14 derechos reales, como 12 se ejercen por la posesión, modo suficiente lo resuelve la tradición. De los otros 2 que quedan, saco medio, ¿no? La servidumbre positiva, el primer uso. Me queda 1,5, la hipoteca toda y la servidumbre negativa. Para esos casos, la única manera de cumplir con lo que llamamos modo suficiente es la inscripción registral. Ojo, la inscripción registral. ¿Esto significa que son los únicos derechos reales que se registran? No, se registran todos los derechos reales sobre cosas registrables. El dominio de un automotor, el usufructo de un campo, el condominio de una casa. Pero a los efectos de cumplir con el modo suficiente, la inscripción de hipotecas y de servidumbres negativas cumple con ese modo, es decir, modo suficiente. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, con esto concluye la parte esta de la adquisición del 1892. Miren qué buena conclusión que podemos sacar. Insisto con esto porque lo llevo a hacer ese sueño, ese viaje de sueños, si estuviésemos en este momento en el aula magna, o en la Fontana Rosa, o en alguna donde tuviésemos pizarra, yo diría, entonces, hoy vamos a ver adquisición de los derechos reales. Los derechos reales, según nazcan por vía de causa de muerte o entre vivos, si nacen entre vivos pueden ser originarios o derivados, si son derivados necesitan título y modo suficiente. El título siempre es el acto jurídico adecuado, el modo puede serlo, la tradición posesoria o el primer uso o la inscripción registral, de acuerdo frente a qué derecho real me encuentro. Bueno, esta es un poco la cuestión. Nadalini, ¿qué quiere? Usted hasta acá ha hablado de derechos reales que nacen o por la voluntad de las partes, esto significa vía derivada y bilateral, o por la muerte de uno, vía originaria o vía derivada, pero mortis causa. Sí, pero hay otras vías de adquisición de los derechos reales, sí, claro. Porque miren ustedes, yo hasta aquí puedo decir que los derechos reales nacen por actos voluntarios en 2 patas. Las 2 patas que me quedan son que los derechos reales puedan nacer por decisión de la ley, es decir, la fuente es la ley, no importa la voluntad de las partes. Tercera pata. O los derechos reales pueden nacer por prescripción adquisitiva. Vulgarmente ustedes lo llaman usucapión. Y yo vamos a sacarle jugo hasta el último segundo, porque la idea es terminar a grosso modo este capítulo. Entonces, en la Argentina los derechos reales, no todos ellos, a partir de que empecemos a ver cada derecho real en particular, vamos a ver, pero en teoría general, que es lo que estamos haciendo ahora, los derechos reales pueden nacer por actos voluntarios entre vivos, por ejemplo, contrato, por mortis causa, por decisión de la ley o por prescripción. Por supuesto que si estamos hablando de nacimiento, hablamos de prescripción adquisitiva. Es decir, Nadalini, que hay algunos supuestos donde la ley me dice allí hay un derecho real a su favor. Sí. Con independencia de que alguna de las partes no lo quiera, sí. Es lo que usted leyó, si leyó el capítulo del código que yo le pedí. Vean, por favor, artículo 1894, 1895, ambos se titulan Adquisición Legal. El 1894 da casos concretos y dice, ahí hay un derecho real que ha nacido a favor de tal persona porque lo digo yo, que soy la ley, yo, que soy el legislador. Estructura legal, orden público, allí hay un derecho real. Ustedes luego lo leen en 1894, ella lo ha leído. Pero ¿qué ejemplos da? ¿Qué supuestos da? Por ejemplo, el caso de la habitación de la viuda. Derecho real de habitación, ¿se acuerdan? El artículo 1887 que enumera todos los derechos reales, dice los derechos reales son dominio, condominio, bla, la habitación. Lo vamos a desarrollar nosotros cerca de fin de año. Pero déjeme decirles 2 palabras para que usted lo entienda. ¿Qué es la habitación de la viuda? Viuda o viudo, Viuda o viudo. El cónyuge superstite, dice la ley. La ley dice que si de un matrimonio uno ha muerto,
el otro tiene derecho a quedarse viviendo en esa casa, aunque no sea la suya y aunque los otros herederos no quieran. La ley le concede al viudo o viuda el derecho de habitación, hasta su muerte, gratuito. Otro caso que da el artículo, la medianería, el condominio sobre muros, dice de un modo más grandilocuente el artículo. Ejemplo, la ley ejemplo. Mire, usted se compró un terreno baldío y su amiga Marisa se compró otro. Marisa levanta primero la casa, la pared. Esa pared que separa su terreno del de Marisa es condominio. Usted es condómina de ese terreno aunque no haya pagado un solo ladrillo, porque lo dice la ley. Y por eso usted puede apoyar su casa sobre esa pared que ya levantó Marisa. Después vamos a ver, a futuro, si Marisa tiene derecho a reclamarle la mitad de lo que pagó para levantar la pared, es otro tema. Pero ahí hay condominio porque lo dice la ley. Yo vivo en un edificio. Yo soy dueño de este departamento. Pero soy condómino porque lo dice la ley, del ascensor, las escaleras, el terreno, la puerta de ingreso. Yo no tuve que hacer nada para ser condómino. Soy condómino desde que compré este departamento. Soy condómino de las partes comunes del edificio sometido a propiedad horizontal. O sea que ahí hay un derecho real a mi favor. Condominio sobre partes comunes. ¿Entienden lo que quiero? Hay puntos donde la ley, es la ley la que dice, ahí hay un derecho real. Un caso muy especial es el 1895. Yo lo voy a plantear rápidamente, después en todo caso, más adelante, cuando veamos dos opiniones, podemos volver a detener un poco. Quiero aclarar para todos, ¿está bien ahí, Talamonte? Sí, es el cansancio corporal. Sí, Josefina, Talamonte, ¿está bien ahí? Sí. Profe, perdón, por momentos se está cortando un poco. Sí. Sí, se tilda un poco, profe. Bueno. ¿Me han escuchado la última parte, la de los derechos reales que nacen por la ley? Mazo. Y no me dicen nada, están todos poniendo la cara felices como si todo fuese bárbaro. Más o menos, profesor, ¿lo podrá volver a explicar? Bueno, a ver. Sí. A ver si lo logramos. Todavía los casos, los pueden leer en el 1894, que la ley en algunos casos dice, acá hay un derecho real a favor de tal persona, porque yo lo digo. Es decir, que la ley puede ser fuente del derecho real. Sin importancia de título o modo alguno. Y dice, ahí algunos me lo escucharon la primera parte porque vi que me cabeceaban, más o menos lo interpretaron. La habitación de la viuda o el viudo, el derecho de habitación cuando muere uno de los dos y el otro tiene derecho a quedarse en la casa de manera gratuita, gozándola. El condominio, que la ley dice que nace sobre las paredes que dividen un lote del otro, aunque la pared la haya hecho solo uno. Ahí la ley te da a vos, vecino, el condominio de ese muro. Bueno, son supuestos claramente de derechos reales que nacen por decisión de la ley. Pero les decía que un supuesto especial de derechos reales que nacen porque así lo dice la ley, un supuesto especial está contemplado en el artículo 1895. Ese supuesto plantea el caso de los poseedores de cosas muebles no registrables. ¿Me escuchan hasta aquí? ¿Sí? ¿Mejor? Digo, ese artículo menciona el caso de los poseedores de cosas muebles no registrables, esto por ejemplo, paso. Cosas muebles no registrables. Y dice, en ese caso, si el objeto no fue ni robado ni perdido, a ese poseedor del objeto se lo considera titular de dominio. Es decir, se lo considera dueño del objeto. Pero voy a explicar algo, porque si no, voy a explicar algo para que no parezca obvio. La ley no se refiere a que el sujeto que posee un mueble no registrable es su dueño, salvo que lo haya robado
o que lo haya encontrado perdido. No se refiere a él. Porque si se refiriera a él, es obvio que no puede ser considerado dueño el ladrón. ¿Está claro lo que estoy diciendo? ¿Está claro? Sí. No se está refiriendo al autor del robo o al autor del objeto perdido. Ojo, porque cuando hablamos de cosas perdidas, si son perdidas, ¿usted se las puede quedar? No, porque si están perdidas, ¿qué es lo que tienen? Bueno, si usted se queda con algo que está perdido, usted comete hurto. Se da cuenta, ¿verdad? Entonces, cuando el artículo dice que se lo presume dueño, y con esto titular del derecho real de dominio, al poseedor de una cosa mueble, no registrable. ¿Por qué no registrable? Porque si fuese una cosa mueble registrable, yo necesito título y todo lo que implica el registro, como el automotor. Se lo presume dueño siempre que el origen de esta cosa no haya sido ni el robo ni la pérdida. Se está refiriendo al subadquirente de la cosa. Al subadquirente. Ejemplo, si yo robo una cartera en la esquina de la facultad y se la regalo a Melina Churbarín y Melina no sabe nada del robo, igualmente no se la considera dueña. ¿Por qué? Porque aunque ella sea poseedora de buena fe, es mi pareja y yo le regalé la cartera y ella está convencida que yo la compré y que hice un esfuerzo enorme, a pesar de todo, el origen vicioso, que fue el robo que yo hice en la esquina de la facultad, permite que la dueña de la cartera la pueda reclamar. Entonces la ley no puede seguir considerando dueña a la titular de la cartera a la que yo se la robé y a su vez a Melina, que es la poseedora actual de la cartera. ¿Comprenden el fenómeno que habría allí? Una tensión contradictoria. Entonces, ¿a quién sigue considerando en ese caso dueño la ley? A la víctima del robo. ¿Lo ven claro? Si yo encuentro por la calle un perro caniche con una chapa que dice Lulú, te amamos, y abajo dice Mayra, Esteban, papá y mamá, qué sé yo, y yo tomo el cachorro, está perfumado, bañado, lo veo corriendo para todos lados, y de paso veo carteles en los árboles que dicen se perdió Lulú, gratificaré. Y yo la tomo y digo, como si se tratara de la conchilla marina, me quiero hacer dueño de Lulú, yo cometo hurto. Porque no es cosa sin dueño, es cosa perdida. Y de la cosa perdida, ¿quién sigue siendo el titular real? Bueno, su propietario. Entonces, de nuevo, si yo voy con Lulú y le digo a Francesco Setteroni, mirá, Francho querido, lo que te traje, te quiero tanto, le puse ya Lulú, le saco la chapa yo por Lulú. Pero le puse Lulú para que la perra las reacciones, para si no se le va a poner Miranda, que yo cuánto. Se llama Lulú, mira, pensé así en vos y pensé que fuese Lulú. ¿La ley considera a Francesco dueño de la caniche? No, porque el origen vicioso de la perra es que estaba perdida y yo la tomé. Por lo tanto, aunque ahora Francesco sea su poseedor, eso no impide que Esteban y Mayra, los padres de Lulú, la puedan reclamar. ¿Comprenden qué sencillo? Sí, Nagarini, sí, por supuesto. Ahora, nada, Lili, hasta acá en dónde estamos. Son las 10:10, estamos re bien. Yo puedo hablar hasta la 1, pero como tengo a las 10:30 otra conversación por Zoom, no se preocupen. Pero la verdad es que estamos bien, porque digo, ¿no es cierto, Rocío Gurrea? ¿Cómo está usted? ¿Está bien? Bueno, Agustín anda por ahí, Agustín Anzolomé, Julieta, no sé si hay otro. ¿Hay otro? No, están Julieta y Agustín, no sé si está Sara. Bueno, Micaela, no sé, no las vi. Digo lo siguiente. Hasta acá tenemos que los derechos reales puedan nacer por causa de muerte, voy al libro quinto, por actos voluntarios entre vivos, originarios o derivados, voy al 1892 y a toda su secuencia, que es lo nuestro, por decisión de la ley, lo que hemos estado conversando, y dijimos por último que los derechos reales puedan nacer por prescripción. Por favor, señores, artículos 1897, 1898, 1899. No los vamos a leer tampoco completos ahora, pero ahí tenemos el panorama. Le agrego a esto, pero lo vamos a ver más adelante, los artículos que restan.
No vamos a ver ahora prescripción, porque el tema prescripción lo vamos a ver después de posesión. ¿Por qué? Porque ¿qué es la prescripción a secas? La prescripción a secas es el paso del tiempo con efectos jurídicos. Es la ley que le da efectos al paso del tiempo. La prescripción, ¿cómo puede ser? Adquisitiva o extintiva. Puede que por el paso del tiempo yo me libere de algo, por ejemplo de una obligación, o puede que por el paso del tiempo más algo que yo debía haber hecho durante ese tiempo me convierta en titular de un derecho real. A esto lo llamamos prescripción adquisitiva o usucapión. ¿Bien? A ese nos referimos nosotros cuando hablamos de alguna vía por la que puedan nacer los derechos reales. Nos referimos a la prescripción adquisitiva. La prescripción adquisitiva, ¿qué va a requerir? Digo esto nomás panorámicamente. La prescripción adquisitiva va a requerir que una persona se haga de una cosa y la posea, es decir, la tenga consigo bajo su ámbito de custodia, digamos que pueda sobre ella ejercer acciones, durante el tiempo que marca la ley, sin que otro que alega mejor derecho se oponga. ¿Vieron los tres elementos? Posesión, tiempo y falta de oposición por parte del tercero. Porque, a ver, si usted ahora está usted en su casa, pero supóngase que está usted en la facultad, y usted cuando llega se encuentra con 4 que están tomando el café en su casa, y luego usted quiere entrar y no puede. Le tomaron la casa. Salvo que usted no haga nada y pasen 20 años, y por lo tanto esos 4 podrán pretender ser dueños por prescripción. Pero si usted esa misma tarde, mañana, el mes que viene, después de que le pasó la angustia, que cuando va y hace la denuncia, o intima judicialmente a que se vayan, entonces no hay prescripción, porque usted la interrumpe, comprende, evita que el paso del tiempo cause efecto. ¿Se acuerda, Civil 1? Suspensión o interrupción de la prescripción. Claro. Claro. ¿Estamos, Malena, Franza? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Pruebo si me escuchan de paso con los nombres. Entonces, la prescripción la vamos a ver más adelante. Fíjense ustedes, ¿no? El 1897 les da el concepto. Dice la prescripción para adquirir, ¿y para adquirir qué? Y estamos en derechos reales. La prescripción para adquirir es el modo por el cual el poseedor de una cosa adquiere un derecho real sobre ella por la posesión durante el tiempo fijado por la ley, etc. Es decir, ya lo veremos, los condimentos son estos. Posesión efectiva, el tiempo que pase, que demanda. ¿Cuánto pide la ley? Usted ve ahí que dice prescripción larga, en 1899, prescripción breve, en 1898. Para cerrar esto, ¿de qué depende el tiempo que me pida la ley? Depende de cuál es el objeto, si es mueble o inmueble. Entonces, por ejemplo, en materia de inmuebles, ¿cuánto me pide para que yo me pueda convertir en dueño por prescripción? En general, ustedes saben 20 años. Pero la breve, esa es la larga, 20 años, la prescripción larga. Pero el artículo 1898 dice, puede ser prescripción breve, la vamos a analizar en detalle más adelante. ¿Cuándo? Le pido solo 10 años. Si usted tiene justo título y buena fe. ¿Escuchó lo que dije? ¿Tiene título? Sí, pero no es que ese título. Suficiente. Dice que tiene justo título. Ah, estamos en la abogacía, ¿eh? Si no, hay que ir a hacer otras cosas. Hay escuelas de educación física, en fin. Entonces, acá estamos haciendo análisis de la norma. Justo título. Ya veremos qué es el justo título cuando veamos la prescripción. Nadelini, ¿qué ha dicho usted? Y dije mucho, pero los derechos reales pueden nacer entonces de las 4 formas que hemos visto. ¿Pueden nacer porque así lo decida un juez? Es decir, ¿existe la fuente judicial de los derechos reales? Usted leyó el capítulo. ¿Existe o no existe? ¿O está prohibido? ¿Existe o está prohibido? ¿Puede un juez constituir un derecho real u ordenar su constitución o está prohibido? No, me cabecean con el no. Tienen el micrófono vedado, no saben cuándo abrirlo. Son amorosos y respetuosos, los quiero. ¿Está prohibido? En la Argentina. Sí, al principio está.
Claro, en la Argentina, a diferencia de otros países, está prohibida la constitución judicial. El artículo 1896. Artículo 1896. ¿Están allí? Bueno. Si no, los que no veo caras y tienen a Micaela Adriani, ahí la veo. Ahora la encontré en un escrito. Los que no tienen fotos están por allí, me hacen un ok con el dedo o me dicen sí, Camila Barzani está por ahí, Lautaro, perfecto, puso cámara. Bianca Borda está por ahí. Bueno, porque yo no quiero gente que me deje el nombre, ni solo la foto, y se vaya a tomar un café o a hacer rally, lo que sé yo qué, a ver si nos entendemos. No, todos tenemos el compromiso acá, ustedes y yo, y la facultad, y el sistema, y el Zoom pago, y todo lo que sucede en nuestra querida facultad. Bueno, 1896, ¿quién lo va a leer de ustedes? ¿Quién se anima? Yo lo leo si quieren. ¿Quién es? Josefina. Bueno, espérate que la encuentre. ¿A dónde está? No la veo. ¿Está en cámara? Sí. ¿En qué pantalla? ¿Delfina me dijo? Josefina. Ah, Josefina, ahora sí, adelante. Prohibición de constitución judicial. El juez no puede constituir un derecho real o imponer su constitución, excepto disposición legal en contrario. Gracias, muy gracias. ¿Te das cuenta de lo que dice? Dice, el juez no puede constituir, pero tampoco puede ordenar su constitución. Esto es muy importante. Porque, por ejemplo, en un juicio de cobro de pesos, supongamos que yo soy condenado a pagarle a Josefina lo que le debo, podría el juez decirle, bueno, mire, como usted no tiene posibilidades de tal cosa, yo le voy a imponer el usufructo de su campo a favor de Josefina. No puede. Porque no puede constituir ni ordenar la constitución de derechos reales. Ojo, porque la norma dice excepto disposición legal en contrario, cosa obvia, ¿no? Si no lo dijese es lo mismo. Usted sabe que si aparece una ley que se lo permite. Atenti la tosca. Adelanto que hay un artículo complejo y dudoso en materia de familia. A ustedes les falta muchísimo y hablo casi en turco aquí. Quiero decir en otro idioma, ¿no? Podría haber dicho cualquier cosa. En rumano, inglés. Pero en realidad lo menciono por si alguna cosa nos pasara y hay otro que toma la posta y yo desaparezco del éter. Que les quede. En materia de derecho de familia hay una institución nueva incorporada por el Código Civil, que es la compensación económica. Eso es cuando, por ejemplo, se rompe un matrimonio y, por ejemplo, la esposa dice, yo necesito que me reconozcas que por el tiempo que dediqué a esta pareja, resigné mi desarrollo personal, profesional, me vine a vivir con vos acá porque te nombraron en esta empresa y yo era directora de escuela. Entonces, se llama compensación económica. Eso lo valora un juez, tiene que ver si efectivamente da lugar a eso. Y hay casos, ya hay jurisprudencia, mucha. Se compensa a uno de los cónyuges por lo que ha perdido, digamos, de obtener, por haberse dispuesto a acompañar al otro. Usted lo puede discutir, podrá decir, pero si quiso ir, bueno. Hay en ese artículo, de aquel libro, allá por los 400, mucho más atrás de lo que estamos nosotros, hay una norma que dice que el juez puede ordenar que esa compensación se haga en efectivo, con bienes o con el usufructo de determinados bienes. O sea, pareciera que la norma le permite al juez que diga, bueno, usted le tiene que dar, pongámosle, usted que era el marido, 150.000 pesos a Josefina Talamón. Como usted no los tiene para dárselo, yo le voy a dar el departamento que es suyo, donde vive Josefina, en usufructo a Josefina por 2 años. ¿Me entienden lo que digo? Si yo acepto esto, yo estaría diciendo que en ese caso hay un supuesto legal donde el juez puede ordenar la constitución de un derecho real. Yo no lo creo, no lo comparto, y en su momento explicaré por qué. Pero les cuento la norma para que la sepan. ¿Estamos de acuerdo? Avancé muchito, pero ahí... Dalili, para cerrar, son las y 21, no me digan. Lo que sobra es tiempo, lo que falta es vida. Al bate. ¿Se pueden transmitir los derechos reales? Sí, están en el comercio, si son de contenido patrimonial. Milton Bravo, ¿está ahí usted?
Se puede transmitir los derechos reales. Pilar Otero, Sí, que está profe. ahí. Ah, sí, Milton, ahí lo veo. Bueno, muy bien, gracias. Pilar, querida Pilar, ¿está por ahí? Sí, estoy acá, profe. No, son todos soldados, que no puedo agarrar a nadie, ¿se dan cuenta? Ni quiero agarrar a nadie. Me dolería mucho que me dejen el nombre y se vayan. Bueno, muy bien, Pilar. Y digo entonces, los derechos reales son transmisibles, en principio, cuando la ley lo permita, el artículo 1906 lo dice. Dice, todos los derechos reales son transmisibles, excepto, por supuesto, disposición legal en contrario. Todos los derechos reales son transmisibles, excepto disposición legal en contrario. Ya veremos si son realmente todos transmisibles o no, o si hay muchos casos de excepción. Pero en principio la regla general, ¿cuál sería? Los derechos reales son derechos de contenido patrimonial, están por tanto en el comercio. Y por último, para cerrar esta teoría general, extinción de los derechos reales. Artículo 1907. Extinción. Y dejo antes de que cerremos la clase un par de pedidos para lo que vamos a hacer a partir del lunes que viene. Entonces, primero, extinción de los derechos reales. Claro, porque si un derecho real puede nacer, también puede morir, se puede extinguir. Este artículo 1907 plantea generalidades. Lo primero que me dice es que, más allá de las causas propias de extinción de cada derecho real, que cuando las veremos, cuando veamos cada derecho real, más allá de las formas propias de extinción de cada derecho real, son causas generales de los derechos reales, la extinción de los derechos reales, las que se mencionan aquí. ¿Y cuáles se mencionan? César Marconcini, ¿usted quiere leer el artículo 1907 y no molesta a nadie más? Esto es fabuloso, nadie sabe quién va a ser llamado. No vean que no nos tiene todo el tiempo excitados. A ver, Marconcini tiene que prender el micrófono, vamos que no tenemos tiempo. Ahora sí. 1907. Hola. ¿Cómo le va? Extinción. Bien, acá andamos. ¿Desayunó todo bien? Usted se lo ve bien nutrido, una voz gruesa, tiene de tenor. Sí. ¿Está contento? ¿Canta usted, César? No. Bueno, vamos al 1907. No, si no se lo iba a hacer leer cantando. ¿Entiende lo que digo? Sin perjuicio de los medios. Bueno, a ver, extinción, 1907. Extinción. Sin perjuicio de los medios de extinción de todos los derechos patrimoniales y de los especiales de los derechos reales, estos se extinguen por la destrucción total de la cosa si la ley no autoriza su reconstrucción, por abandono y por... Espéreme ahí. Se da cuenta, ¿no? Destrucción total de la cosa. Se murió la vaca. No hay más dominio, ¿comprende? Ya está. ¿Qué más? ¿Por qué más? ¿Por qué? Por su abandono Punto. y por la... No, punto, por su abandono. Míreme. Yo voy a llevar esta silla, no sé. Mire. Estoy por tirar esta silla que es antigua, que es vieja, ¿la ven? La tengo que tirar. Si yo la llevo al contenedor y la arrojo, hice abandono voluntario de la cosa, que es como la renuncia al derecho, y por lo tanto perdí yo el dominio. Y la dejo que el señor que pase la levante y diga, oh, qué bella silla antigua. La voy a restaurar, haré con ella una poltrona. ¿Comprende lo mismo? Muy bien. ¿Qué más? y por la consolidación en los derechos reales sobre cosa ajena. Bueno, acá me tengo que detener un poquito, César, querido. Y dice, y se extinguen los derechos sobre cosa ajena, solo sobre cosa ajena, clasificación de los derechos reales, artículo 1888, guarda la tosca, Maiten, dice, se extinguen los derechos reales sobre cosa ajena por consolidación. ¿Qué es la consolidación? Lo más parecido a lo que ustedes en obligaciones llaman confusión. ¿De acuerdo? ¿No? De obligaciones, confusión. Entonces, en materia de derechos reales sobre cosa ajena, consolidación. Porque ¿se acuerdan cómo era el derecho real sobre cosa ajena? Uno es el dueño del objeto, otro es el titular del derecho real. Por ejemplo, yo soy usufructuario del campo de Maricel. Maricel es dueña, titular del derecho de dominio. Yo soy titular del derecho real de usufructo. Si por alguna razón yo compro el campo de Maricel, se consolidó en mí ambos derechos. Por lo tanto, ¿tiene sentido que yo siga siendo usufructuario de mi propio campo? No, si lo uso y gozo porque soy dueño. Eso es todo. Qué maravilla. Qué linda mañana hemos pasado. ¿Cuánta gente acá? Bueno, chicos, hay 27 chats. ¿Qué dirán los chats? Tengo que abrirlos rápidamente y les voy diciendo que dice acá.
Aleluya, no. Papá, buenos días, termina donde quiere que seamos, dije yo. Buenos días, se escucha bien, buenos días, se escucha perfectamente, no me anda la cámara, Rosana Payola. Me pueden agregar al chat. Chicos, yo no puedo tomar los teléfonos de aquí. A los que quieran ser incorporados al chat me mandan a mi WhatsApp 341-680-1570. Alguno que lo ponga acá abajo, que siempre son tan fabulosos. Ya lo pusieron. Martín Mateo lo puso. Bueno, ahí está. Se escucha bajo, a veces o es mi compu. Puede ser, viste que yo hablo bajito, no. Chicos, ¿pueden apagar el micrófono? Se escucha ruido de fondo. Dice, hay una abuela que está... Ajá. Bueno, hay un zumbido de fondo, se tilda. Sí, ahora está perfecto. Sí, profe, no me anda la cámara, dice Borda. Bueno, listo. Nadie pregunta sobre una cosa técnica, porque estoy abriendo el juego para eso, ¿no? Hay dudas académicas de lo que hemos charlado hoy. Si hay alguna, la evacúo ahora y si no, les doy mi idea para la semana que viene. Bien. Parece que no la hay. Bueno, gente... Profe, perdón. Sí, Casaro. Charo. ¿Cómo se pronuncia usted para usted? Porque es TX, Charo. Sí, pero se pronuncia como si fuera con CH porque es vasco. Es vasco, sí, me doy cuenta, pero Tania, Charo, Charo. Claro, como si fuera con CH. Bueno, otro modo de extinción es también la sentencia judicial, ¿sería? ¿O está dentro de la consolidación? No, a ver. La sentencia judicial por sí sola no es extintiva del derecho. No, bueno, sentencia judicial que así lo exponga lo que dice, digamos, el artículo. Pero es que tampoco lo es nunca. Puede ser que estemos frente a una sentencia de remate, para ir a algo de lo que usted pregunta. Cuando yo debo y me rematan mi terreno. La sentencia que ordena que se me remate mi terreno es la causa que da lugar al acto de remate, que cuando alguien en la subasta lo compra es la causal extintiva, no la sentencia, sino el remate. Claro. Si yo hablo de una acción de reivindicación, que es una acción real, suponte yo digo que la casa que usted tiene es mía, entonces la reivindico. Si la justicia me da la razón y me dice, Charo, devuélvale la casa a Nadalini, que es de él, esto significa que usted nunca fue dueña, por lo tanto no se extingue ningún derecho. Se reconoce el que siempre existió, que era el mío. ¿Está claro lo que digo? O sea que no sí. Es una causal. ¿Qué más? ¿Hay otra duda? Gracias. De nada. Bueno, entonces voy a dar mis pautas para la semana que viene. La semana que viene la intención es que empecemos a trabajar posesión y tenencia. Jóvenes, nosotros tenemos poco tiempo, ustedes lo saben, en este tiempo extraordinario de acompañamiento virtual, además, tenemos la mitad de tiempo que hubiésemos tenido en el aula física, porque solo tenemos un día de clase, para no saturarnos Zoom, que de hecho tiene la facultad, que como conté en su momento son 40, entonces para que todos lo puedan usar. Por tanto, nosotros tenemos una sola clase, eso nos baja la carga horaria presencial al 50%. Bueno, más allá de que los adscritos van a comenzar a trabajar bajo la órbita de Selene Caballero, que es la jefe de trabajos prácticos, y más allá de que en algún momento va a aparecer en clases Leonardo Monchiro, que es el otro profesor a cargo de la comisión, yo les conté a ustedes que tengo hechos, y están de hecho en la plataforma de la comisión, y pudieron haberlos visto ya, una serie de videoclases. Hay una serie de videos grabados, hay casi 20, y empezamos con esos temas. Ustedes van a encontrar que hay 3 videos sobre posesión y tenencia, que se llaman así, posesión y tenencia 1, 2 y 3, de modo que yo les diría que para la clase que viene, al menos tengan visto el 1. De manera que nosotros vamos a ir viendo esto secuencialmente, ¿eh? Si les da ganas y pueden ver los 3, que entre los 3 deben durar 1 hora y media, los ven. No hace falta que sea justo todo. Entonces tienen un gran panorama del tema, y nos van a facilitar la tarea. Yo les cuento que a partir de nosotros ya no vamos a hacer un detalle tan detenido de las cosas, porque si no, insisto, es imposible, nos agarra noviembre con, qué sé yo, un condominio. Entonces, eso requiere que tengan una lectura previa, o en este caso yo les ofrezco el video, que además es un material de estudio, lo hice el cuatrimestre pasado para eso. Podamos, digo, acompañarnos con eso. No, interrumpí porque me pareció que nos habíamos congelado. No dije nada. Dije eso. Así que les pido que para el lunes que viene lo puedan tener visto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Coinciden? Bueno, gente, pueden abrir sus micrófonos, aunque se haga ahora una batahola de ruidos,
y nos saludamos. Ha sido un gusto, que tengan buena semana, buen lunes. Chau, chau, chau. Profe, gracias. Gracias. Adiós, gracias. Chao, profe. Chau, chau a todos, los quiero, éxitos. Ojo que termino de grabar, tengo la grabación.